Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diego Grajales. Soy médico especialista en medicina de emergencia y desastres. Y el día de hoy quiero compartirles algunos comentarios sobre la publicación de la Asociación Americana del Corazón respecto a las actualizaciones en las guías de reanimación cardiopulmonar que salieron el 14 de noviembre del año 2019. Uno de los primeros puntos y más interesantes es el énfasis en la calidad de los sistemas de atención de despachadores capacitados por vía telefónica. Estas guías resumen información importante respecto a lo que es la reanimación cardiopulmonar asistida por vía telefónica y concluyen que la probabilidad de que un testigo realice RCP cuando es ayudado por vía telefónica se triplica en relación a aquellos casos en los que no se recibe este tipo de orientación. Esto es muy interesante porque nos indica que aquellos sistemas que logren implementar despachadores capacitados en materia de reanimación cardiopulmonar pueden contribuir a que los testigos que activan el sistema se animen a dar reanimación cardiopulmonar. Y en los últimos días, posterior a la publicación de las guías, sale un comunicado por redes sociales muy interesantes donde un policía colombiano logra dar reanimación cardiopulmonar a un neonato, precisamente recibiendo atención a través del despachador de su sistema de emergencias. Entonces, pareciera ser que esta indicación de las guías, más allá de la teoría, sí pudiese dar resultados desde el punto de vista práctico y pues esperamos que sean cada vez más los titulares que nos orienten a saber de que las personas se están beneficiando por este despacho telefónico. Otro punto muy interesante que tocan las guías es, dentro de la calidad de los sistemas de atención, es el hecho de que existan centros de paro cardíaco, sobre todo para el cuidado de estos pacientes que retornan a la circulación espontánea. En ediciones anteriores se nos había incorporado en la cadena de supervivencia los cuidados postparo, pero es hasta estas guías donde la Asociación Americana del Corazón nos hace énfasis en la necesidad de que tengamos centros, unidades especializadas para la atención de este tipo de pacientes y por lo tanto nuestros sistemas deberían enfocarse a dejar claro cuáles son estos sitios para que las personas que realizan esta reanimación cardiopulmonar y logran retornar pacientes a la circulación espontánea, los puedan derivar a un centro que les brinde las mejores condiciones de atención en los cuidados postparto. Respecto a la vía aérea, también se tocan temas muy interesantes porque hasta hace unos años se había mostrado una tendencia o una inclinación hacia el uso de dispositivos supraglóticos como los dispositivos de mejor eficacia, sobre todo porque su curva de aprendizaje era muy corta. Sin embargo, en estas guías se nos abre la posibilidad de que aquellos sistemas, tanto extrahospitalarios como hospitalarios, que posean profesionales capacitados y cuyas tasas de éxito en asegurar la vía aérea invasiva por tubo endotraqueal sea suficiente, pues pueden optar por una vía aérea endotraqueal como una alternativa razonable para el manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes. También se nos habla de, o se nos exhorta a que mejoremos los sistemas de capacitación en esta materia para que los profesionales pues tengan cada vez mayor certeza en asegurar la vía aérea avanzada. Y eso es muy interesante porque nos abre un mundo de posibilidades en lo que es materia de manejo de la vía aérea en relación a la parada cardiovascular. Uno de los puntos quizás más interesantes de esta guía es que nos limita algunas disyuntivas que se presentaban sobre el uso de la adrenalina en las publicaciones de los últimos años. Se habían postulado muchos estudios que alentaban en algunos casos al uso de dosis mucho más altas de adrenalina versus algunos estudios que indicaban que probablemente la adrenalina no era el medicamento de mejor elección en la parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, estas guías son muy contundentes al aclarar que la adrenalina sigue siendo el medicamento ideal para la mayoría de los paros cardíacos que no tengan condiciones especiales y se sigue recomendando utilizarla a dosis de 1 miligramo en intervalos de 3 a 5 minutos. Entonces esto por lo menos controla la tendencia que había a proponer dosis alternativas de adrenalina para la reanimación cardiopulmonar. Otro de los puntos que son muy concluyentes es que no se recomienda la administración de dosis altas de adrenalina
porque si bien pareciera ser que mejora las tasas de retorno a la circulación espontánea, estas dosis altas incrementan la mortalidad a mediano y largo plazo, sobre todo en relación a eventos cerebrovasculares. ¿Cuándo se debe administrar la adrenalina? Aquí también hay un punto muy interesante que probablemente va a abrir el compás de polémica en los próximos años, y es que la adrenalina sigue indicada como un medicamento de primera elección en ritmos no desfibrilables y debe administrarse tan pronto como sea posible. Pero para los ritmos desfibrilables, las guías nos hablan de la posibilidad de que la adrenalina sea mucho más útil después de que los primeros intentos de desfibrilación han fallado. Y esto es porque los ritmos desfibrilables parecieran beneficiarse mucho más de RCP de calidad, de una desfibrilación temprana, y en estos pacientes la adrenalina pudiese ser útil ya cuando estas maniobras iniciales no han sido útiles. Esto es muy importante porque hasta la publicación de estas guías, el protocolo y el algoritmo indicaba que una vez que se lograba tener una vía parenteral permeable, entonces la adrenalina debería administrarse tan pronto como sea posible. Y a partir de estas guías, pues vamos a tener que empezar a cuestionarnos, sobre todo por criterio clínico, si para un grupo de pacientes probablemente la adrenalina sea más útil después de que se realice la desfibrilación en un ritmo desfibrilable. Respecto a la adrenalina versus vasopresina, también es muy importante el pronunciamiento porque desde el año 2015 se había retirado la vasopresina del protocolo y a pesar de que no se estuvo utilizando, pues había muchos estudios que trataban de abogar sobre los posibles beneficios de la vasopresina versus adrenalina. Las guías son muy concluyentes en que vasopresina versus adrenalina no ofrece ninguna ventaja significativa, por lo tanto utilizar adrenalina o vasopresina es indiferente desde el punto de vista estadístico, y en este caso pues el reanimador utilizará la adrenalina o la vasopresina dependiendo de la disponibilidad que tenga. Sin embargo, en muchos contextos vasopresina es mucho más costosa y es un poco más difícil de conseguir, por lo tanto la adrenalina sigue siendo una alternativa muy razonable para las paradas cardíacas desde el punto de vista muy general. Respecto a los antiarrítmicos, también hay un punto muy interesante y que quizás esta va a ser la disyuntiva de mayor trascendencia en los próximos meses y años, y es que también se nos está indicando que probablemente la administración de antiarrítmicos para los paros cardíacos con ritmos desfibrilables va a variar en función de cómo la veníamos administrando. Entonces, aquí se nos habla de que probablemente para obtener un mejor beneficio con estos antiarrítmicos, la amiodarona o la lidocaína que se había acuñado en el año 2018 pudiese ser mucho más importante que en la adrenalina en aquellos pacientes con ritmos desfibrilables y que tengan ritmos aberrantes. Obviamente esta indicación no está muy clara, no hay una postura concluyente porque es básicamente un consenso de expertos, pero las teorías son muy interesantes. Pareciera ser que en los ritmos que son desfibrilables, la adrenalina pudiese ser contraproducente porque favorecería la aberrancia de estos ritmos, y estos ritmos a su vez se beneficiarían más de una RCP de calidad, de una desfibrilación precoz y de la utilización de antiarrítmicos una vez que se hacen refractarios, quedando la adrenalina en este caso en un segundo plano y sería administrada solo cuando hayan fracasado estas medidas iniciales. Sin embargo, insisto, esta es una recomendación no concluyente, simplemente se invita a que se hagan mayores estudios y probablemente en los próximos años vamos a tener un pronunciamiento más formal. También hay un punto importante porque se contextualiza la RCP extracorpórea. Ya en algunas guías anteriores se había hablado de la posibilidad de RCP extracorpórea. Sin embargo, estas guías la orientan a ciertos pacientes seleccionados siempre que estén las condiciones para hacerlo, siempre que el personal esté entrenado y siempre que el paciente posea una comorbilidad que se beneficie de la RCP extracorpórea. Por lo tanto, la RCP extracorpórea no sería para todos los pacientes y se contextualizaría dependiendo de el ambiente en el cual se esté dando la reanimación cardiopulmonar. Respecto a la RCP pediátrica, los cambios son muy similares a los de adulto. También se habla de la RCP asistida por operadores telefónicos y ya vimos en el ejemplo previo cómo pareciera ser que para algunos sistemas esta RCP asistida sí está funcionando, sobre todo para aquellos reanimadores que no tengan experiencia formal en ciertos contextos especiales. También para la RCP pediátrica, las recomendaciones de vía aérea son un poco más sutiles. Se sigue indicando que
la bolsa mascarilla quizás sea la alternativa de mejor opción para este tipo de pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen paro cardíaco en contextos extrahospitalarios donde no existan profesionales que tengan conocimientos en manejo de la vía aérea avanzada. En cuanto a la vía aérea avanzada para los pediátricos, la AJA en estas guías 2019 no recomienda ni rechaza el uso de dispositivos, ni tampoco indica cuál intervención pudiese ser la más útil. Por lo tanto, en el paro cardíaco extrahospitalario o en el hospitalario, este manejo de la vía aérea va a depender mucho de la disponibilidad de recursos, de la capacitación y de la pericia del personal que esté realizando la RCP. Para la RCP pediátrica también se nos habla de la reanimación a través de vía extracorpórea, sobre todo en aquellos pacientes pediátricos hospitalarios que tengan una condición que se pueda beneficiar de este tipo de estrategias de reanimación. Quizás serían los niños que llegasen a tener diagnósticos cardíacos que comprometan su función de bomba, en los cuales la RCP extracorpórea pudiese ser una alternativa razonable para ellos. Como vemos entonces, las recomendaciones, si bien son muy sutiles, generan puntos de interés en algunas circunstancias que no estaban muy claras y pudiésemos concluir en estos breves minutos que fuera de situaciones especiales, la epinefrina sigue siendo el ritmo ideal para la mayoría de los pacientes con paro cardíaco. Sin embargo, hay que tener en consideración que quizás para ciertos ritmos pudiese ser más útil el uso de epinefrina de manera precoz, sobre todo en aquellos ritmos que no son desfibrilables. Y para los ritmos desfibrilables, quizás la adrenalina, como bien se ha indicado, pudiese ser más útil después de que los esfuerzos de desfibrilación, o que los esfuerzos farmacológicos con antiarrítmicos han fracasado. Para este tipo de pacientes con ritmos desfibrilables, la adrenalina estaría sugerida como una alternativa de segunda opción. Sin embargo, la indicación no es concluyente y habría que esperar futuras publicaciones de los organismos encargados. Otro punto que pudiésemos concluir también es que debería evaluarse el momento apropiado para el uso de adrenalina y antiarrítmicos en los pacientes con parada cardíaca secundaria a ritmos desfibrilables. La invitación es a que revisen las guías, los planteamientos son muy interesantes y quizás en futuras oportunidades se pueda tocar este punto de una manera mucho más contundente en función de los estudios que se generen. Antes de terminar, solo quisiera invitarlos a que revisen lo que son estos aspectos destacados de las actualizaciones 2019. Hay algunos aspectos de la actualización 2018 que también siguen siendo vigentes y hay algunos aspectos, sobre todo técnicos, de las guías 2015 que se siguen utilizando. También los invito a que revisen lo que es el consenso publicado en Circulation en la misma fecha, el 14 de noviembre del año 2019. Y una vez más, agradeciendo su atención y un saludo desde la distancia, esperando que nos podamos ver en una futura oportunidad. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día.